Hola, muy buenas tardes. Desde aquí, desde Consultas de Salud, permítanme darle las gracias por dejarme entrar de nuevo en sus hogares, y ya no solamente en los de aquí, en los de Vizcaya, sino también en los de Álava y en los de Guipúzcoa. Gracias por permitirme explicarles un poquito los diferentes tipos de tratamientos que aquí en Clínica Urquijo podemos hacer por ustedes para ayudarles un poco en sus inquietudes estéticas. Hoy vamos a plantear el programa para hablar un poquito de lo que sería el rejuvenecimiento facial no quirúrgico. Vamos a olvidarnos un poco del tema lifting, que estaría indicado ya pues cuando hay una caída general de los tejidos, cuando haya un descolgamiento importante, una pérdida de volúmenes en ciertas zonas, pero vamos a plantearnos, por ejemplo, esos tratamientos, digamos, no quirúrgicos que nos van a permitir corregir y conseguir resultados francamente bonitos sin tener que recurrir a un lifting. Cuando un paciente acude a nosotros por primera vez, siempre tratamos de explicarle la importancia que tiene para nosotros el hecho de que la cara sea una unidad completa, un conjunto del que no es conveniente separar estructuras distintas. Por eso tratamos siempre de hacer un estudio de lo que es la unidad estética del rostro en su totalidad, no solamente de las arrugas del surco nasogeniano, de las arrugas mentonianas, de que si hay o no hay más o menos mentón, que si tenemos muchas arrugas en la frente, etc. Entonces tratamos de hacer un estudio de lo que a nuestro juicio sería lo más indicado. Desde este planteamiento lo primero que siempre tenemos que valorar es, dentro de las arrugas las distinguimos en dos tipos, lo que serían las arrugas de expresión o dinámicas, es decir, aquellas que dependen fundamentalmente de la contracción de un grupo muscular. Es muy evidente en lo que son las arrugas de la frente, que dependen de la contracción del músculo frontal, o lo que son las patas de gallo, que dependen de la contracción del músculo orbicular, u otras que son muy marcadas también, las arrugas del entrecejo, donde tendremos que valorar diferentes grupos musculares como el corrugador, el procerus, el depresor superciliar, etc. Eso lo va a hacer su médico, se lo va a explicar y se lo va a plantear. Para este tipo de arrugas, el entrecejo, la frente, las patas de gallo, la primera indicación, la principal indicación terapéutica es la toxina botulínica de tipo A. Si el paciente acude a nosotros porque le preocupan las arrugas de la frente o del entrecejo y le planteamos solamente un relleno de la zona, probablemente el resultado no sea todo lo satisfactorio o todo lo bueno que debería de ser, porque todas aquellas arrugas dinámicas que dependen de la contracción de un músculo, lo primero sería tratar la etiología, la causa, es decir, tratar ese músculo para que esas arrugas disminuyan, no me atrevo a decir que desaparezcan, aunque en muchos casos parece que sí, que parece que han sido eliminadas, pero sobre todo es que la expresión sea mucho más natural, para que ese rostro tenga otra expresión, para que esas cejas puedan elevarse un poco, para que la luminosidad de toda la estructura, de toda la frente, la zona de las patas de gallo, sea completamente distinta. Entonces ahí su médico va a hacer un estudio para valorar un poquito si las arrugas si estamos ante un músculo hipertónico, es decir, un músculo que contrae mucho, si no tiene tanto que ver, si es un músculo menos fuerte, y eso es lo que le va a permitir hacer un estudio pormenorizado, personalizado de cada paciente para calcular el número de unidades que le tiene que poner en cada zona, en cada grupo muscular. Os voy a mostrar un poquito algunas imágenes de cómo se aplica la toxina botulínica de tipo A. Primero tenemos que hacer una valoración del paciente, ver cómo tiene las cejas, si nos interesa subirlas más o menos, ver qué músculos están tirando más hacia abajo. Entonces vamos a ir buscando pues, diferentes tipos de estructuras, esos músculos. Esto sería el típico tratamiento en la zona, digamos, frontal, superior. Ahí es un poco la zona de la cola de la ceja, que es una zona que nos interesa no aplicar la toxina botulínica para evitar la caída de la misma. En fin, ese tipo de valoraciones que vuestro médico va a hacer con vosotros, va a ver un poquito qué tipo de arrugas tenéis, cómo marcáis, cómo no, si son más intensas, si no, si necesitará más unidades. Eso es un poco el estudio previo, donde él va a ir valorando un poco qué grupo muscular le interesa, sobre el cual le interesa trabajar más o menos para conseguir los resultados que busca. Es un tratamiento que se aplica normalmente sin anestesia o como mucho con la aplicación de una crema tópica, anestésica tópica, para minimizar un poco el efecto de los pinchacitos, la molestia de los pinchacitos. No suele ser muy doloroso,
Es muy típico que marquemos los puntos de infiltración e incluso según el tipo de marca que hagamos, que valoremos un poco el número de unidades que vamos a poner por cada zona muscular que vamos a tratar. En sí, la toxina botulínica es un tratamiento del cual tú vas a salir de la consulta con unas pequeñitas rojeces indicativas de la punción, a veces ni eso, y cuyo efecto va a aparecer de una manera paulatina en los siguientes días. No es un tratamiento que se aplique y que inmediatamente se ve el resultado. Ese resultado aparece de una forma paulatina, siendo más marcado entre el cuarto y el sexto día, y a partir de ahí ya se mantiene en el tiempo durante todo el periodo de acción del mismo, que varía de un paciente a otro. Lo normal es que, como ya les he dicho antes, que a partir del cuarto mes se pueda empezar a ver que desaparece el efecto de la toxina, siendo el periodo habitual de plantearse una segunda sesión a partir de los 6 meses. Esto sería un poquito, pues bueno, les pasaré algunas imágenes de diferentes zonas, pues la zona de la frente, la zona del entrecejo e incluso aplicaciones en otras zonas en las cuales se puede ir haciendo el tratamiento. No creo que sea un tema de hacer solamente hincapié en la toxina botulínica, porque hay otros recursos terapéuticos para el rejuvenecimiento facial no quirúrgico. Lo siguiente que ustedes nos plantean habitualmente en la consulta muchas veces es he perdido volumen en esta zona de aquí, no tengo la proyección que tenía antes, empiezan a marcárseme más las arrugas del surco nasogeniano, me veo la cara triste por las arrugas de mayoneta, o sea, las boqueras, tengo muchas arruguitas en la zona perilabial. Eso exigen ya otro tipo de abordajes terapéuticos. En estos casos nos tenemos que plantear reponer volumen o tratar esas zonas que se empiezan a marcar con pequeñas reposiciones también. Nosotros en lo que es el rostro no nos gustan los materiales de relleno permanentes. Solemos utilizar siempre materiales no permanentes. El que más se utiliza es el ácido hialurónico en general. Hay en el mercado muchos ácidos hialurónicos diferentes según diferentes laboratorios que los producen, pero todos ellos tienen una característica en común en general. La densidad, la concentración del producto es mayor según se utiliza para arrugas más profundas o más marcadas. Es decir, el ácido hialurónico que utilizamos para mesoterapia o para infiltración de pequeñas arrugas tiene una concentración menos densa que aquel que utilizamos para unas arrugas como el surco nasogeniano, unas boqueras, arrugas más profundas, más marcadas. Normalmente son productos que se van a ir aplicando mediante pequeñas infiltraciones, siguiendo fundamentalmente dos técnicas distintas, una que sería la trazante, es decir, y entramos y vamos retirando la aguja según vamos dejando producto material, y lo que nos interesa es ir dando relleno a esa zona que hemos ido perdiendo. No podremos utilizar nunca el mismo tipo de ácido hialurónico para rellenar unas arrugas periorales que el que utilizaríamos en un surco nasogeniano. No podríamos utilizar incluso el mismo ácido hialurónico que utilizaríamos para un surco nasogeniano para poner un volumen en una zona de pómulo o en una zona de mentón, para dar un poco más de protección a esa zona. Para eso ya son productos especialmente concentrados, específicos para dar volumen, que también tenemos diferentes productos en el mercado según las diferentes casas comerciales o laboratorios, pero todos ellos se caracterizan fundamentalmente para eso. Hay incluso productos especialmente indicados, concentraciones de ácido hialurónico especialmente indicadas para dar volumen a diferentes zonas corporales, incluso para depresiones, pues no sé, síndrome de Poland, para rellenar pequeños defectos en las piernas, en fin, pero son, como les comento, son diferentes materiales que están ahí. El médico es el que le va a indicar lo que sería más adecuado para su caso y les va a explicar un poco ya no solo los posibles riesgos de aplicar ese tipo de materiales en esa zona, porque pueden darnos incluso, aunque sean muy raros, pero puede haber algún tipo de reacción a cuerpo extraño, y la evolución e incluso la posible duración según el tipo de material o la concentración del mismo en cuanto al tiempo y por lo tanto en torno a los resultados. Pero es que plantearnos un material permanente en el rostro, que es una estructura dinámica y que va a ir envejeciendo de una forma también, progresiva, a nosotros no nos gusta, porque consideramos que algo que sea permanente en algo que en sí mismo, como es el rostro, la expresión de una persona, va a cambiar con el tiempo,
no sé yo cómo se vería eso a largo plazo. Preferimos ir enfocando el caso en cada cierto tiempo, al año, a los 2 años, e ir valorando un poco aquellas correcciones que sean conveniente hacer en ese momento determinado. Porque lo ideal es ir manteniendo un aspecto, no tanto quitarnos 20 años de encima, que no suele ser muy fácil quitar 20 años, por no decir imposible, como sí tratar de que vayamos manteniendo una expresión, una imagen lo más juvenil, lo más natural posible. Ese en principio es nuestro planteamiento. Otro de los productos que se utilizan mucho en el rostro también para devolver un poco la tonicidad, estimular un poquito la regeneración celular, la regeneración cutánea, es la hidroxiapatita. La hidroxiapatita también se utiliza y tiene unas indicaciones completamente diferentes o no tan marcadas de volumen, pero sí en cuanto a dar tonicidad a la piel, recuperar la expresión de la piel, darle luminosidad, conseguir unos resultados muy bonitos. También tiene sus tiempos, sus pautas. Eso es un poquito nuestro arsenal terapéutico en lo que a este tipo de tratamiento se refiere. Quizás lo que más nos gusta a nosotros a la hora de tratar de recuperar esos volúmenes, de dar otra forma, otra expresividad al rostro, tratar de recuperar nuestra expresión anterior, es la grasa autóloga, es la grasa del propio paciente, que lo que vamos a hacer es hacer naturalmente en estos casos es un poco más quirúrgico, porque hay que hacerlo en un ambiente estéril, hay que hacerlo en un quirófano habilitado, y lo que se hace es extraer una cantidad necesaria, la cantidad que más o menos estipulamos necesaria para ese caso, y luego reinfiltrar al paciente en el rostro. Con eso vamos a conseguir recuperar un poco ese aspecto que teníamos de hace tiempo. La cara va a tener otra forma, otra expresión, se van a tonificar las estructuras, es completamente distinto. Considero que el único problema que tiene hoy en día la grasa, aparte de que sea un poco más trabajoso el hacerlo, está en que no podemos asegurar tanto los resultados como con otros tratamientos. Hay una gran variabilidad en cuanto a la duración de los resultados y el material que permanece. La grasa autóloga tiene las características de que es su propio tejido, que no va a haber un rechazo y que además el tejido que perviva, que persista, va a responder de una manera completamente uniforme, igual al resto, a su rostro. Eso nos hace que tengamos que ser cautos, que no podamos o no debemos de hipercorregir, porque el material que vayamos a dejar va a cambiar, va a aumentar de volumen o no, va a ser un tejido vivo que va a reaccionar igual que el tejido adyacente, el que ya teníamos en la zona. Vamos a darle al rostro ese tono, esa expresión. Hoy en día se están haciendo muchos avances en el tema del implante de grasa. De hecho, hay incluso una sociedad nacional cuyo principal actividad de investigación es un poco el trasplante de grasa autólogo, y se está haciendo muchos estudios y muchos avances en este campo, ya no solamente en la infiltración grasa a nivel facial, sino en otras zonas corporales, para recuperar volúmenes perdidos o para dar volúmenes a unas zonas en las que no teníamos, aprovechando las grasas que a veces tenemos en exceso en otras partes corporales. Este sería un poco nuestro planteamiento a la hora de valorar necesidades de reposición de volumen en el rostro. Lo otro que tenemos también es la mesoterapia facial. Aplicamos diferentes componentes, tanto de vitaminas como de ácidos hialurónicos, en diferentes partes del rostro para mejorar un poco y estimular la regeneración de colágeno autólogo y estimular a esa piel para que mejore. Acordaros también que hablamos en un capítulo anterior un tratamiento que es extraordinario, que es el plasma rico en plaquetas, el PRP, utilizado lo que es en plasma de la propia sangre, de la sangre del propio paciente, para regenerar un poco, estimular esa regeneración tisular y darle a ese rostro otro tipo de luminosidad que recupere un poco ese aspecto que tenía pues no hacía tanto tiempo. Esto sería un poquito los planteamientos que nosotros hacemos a la hora de conseguir un rejuvenecimiento facial pues con técnicas mínimamente invasivas, bajo anestesia local o incluso a veces simplemente un anestésico tópico y poco más. La otra opción que tenemos también a la hora de conseguir solventar un poco esa caída de los tejidos son los hilos de sustentación, diferentes hilos que nos van a permitir, mediante una serie de puntos de anclaje, bien sea en una zona o en otra, según estemos enfocando la elevación de la ceja
o estemos enfocando la elevación y la protusión de la zona malar. Son hilos que nos van a permitir, con una técnica ambulatoria mínimamente invasiva, hacer una reestructuración, un recambio, una recolocación de esos tejidos. Evidentemente tienen unas indicaciones muy precisas y cuando ya hay una topsis, una flacidez muy marcada, lo ideal sería un tratamiento quirúrgico, un lifting, pero cuando esas topsis son incipientes, que incluso con un material de relleno no vamos a conseguir mejorarlas, pero tampoco están como para hacerse, o que la paciente no se plantea hacerse un lifting en ese momento, como en todo, el médico con usted va a valorar cuáles serían los mejores hilos o los más indicados para su caso, los de conos, espículas, con anclaje, sin anclaje. Eso va a entrar un poco en ese diálogo, en esa relación que tenga usted con su médico, en el cual le va a explicar cuáles son las características, las ventajas de cada uno de ellos en la aplicación, si van a necesitar corte o no, si se va a hacer simplemente con una aguja, si va a haber que anclarlo en alguna zona, en fin, eso es un poquito lo que le va a indicar su médico. Pero todo ello nos va a servir para conseguir corregir esas flacideces incipientes o tratar ciertas zonas, ciertos eczemas. Quizás lo último que nos falta un poco por valorar en este tipo de rejuvenecimiento facial es el tratamiento labial, esos labios que vamos perdiendo poco a poco con el tiempo, que se van afinando más, o esa falta de volumen que hemos tenido. También hemos tenido épocas en las que ha sido excesivo el volumen que hemos puesto, pero en principio actualmente lo que se busca es armonizar el volumen del labio, conseguir un labio natural, normal, más carnoso, más jugoso, más estético, pero no esos labios que se ponían antes. También aquí nosotros preferimos no utilizar materiales permanentes, siempre hemos optado por el ácido hialurónico como tratamiento ideal, e incluso dentro de los ácidos hialurónicos hay algunos específicos expresamente formulados o preparados para que la expresividad, la movilidad, el tacto, la sensación del labio sea lo más normal posible. Como podéis ver, tenemos una variedad de tratamientos muy importantes. Ni tan siquiera hemos hablado del enfoque terapéutico ideal para recuperar un poco la expresión de la luminosidad de la piel, como serían los peelings de intensidad superficial, media o profunda, según cada caso. Es decir, tenemos muchos recursos terapéuticos para poder hacer frente a un rejuvenecimiento facial no invasivo. Lo ideal es que cuando nos planteamos un rejuvenecimiento facial tengamos que hacer una combinación de técnicas, bien sean unos rellenos para dar volúmenes en ciertas zonas, bien sean una toxina botulínica para tratar de corregir esas arrugas de expresión que dependían de la contracción del músculo, bien tratemos de dar o perfilar o coger otra vez un poco de expresión en ese labio que se está quedando muy fino, bien sean aplicar unos peelings para conseguir una luminosidad de la piel, la mesoterapia con el plasma rico en plaquetas pues para reestimular la misma. En fin, todo esto hace que desde nuestro punto de vista el diálogo médico-paciente sea fundamental para que le expliquemos de la mejor forma posible las complicaciones, las contraindicaciones, las indicaciones de cada uno de los tratamientos en cada caso particular, y de esta forma podamos conseguir un resultado armónico, estético y acorde con los deseos del paciente. Como ven, hay una multitud de tratamientos para el rejuvenecimiento facial que podemos ofrecerles aquí en Clínica Urquijo. Sin ser más exhaustivo y sin pretender entrar en otra serie de historias como el antienvejecimiento, los suplementos nutricionales y un sinfín de pequeñas ayudas que podríamos tener, considero que esto es suficiente para el capítulo de hoy. Nos encantaría contar con ustedes aquí en Clínica Urquijo para solucionar cualquiera de sus problemas, y solo me resta darles las gracias por el tiempo que me han dedicado y por permitirme estar con ustedes de nuevo en sus casas desde aquí, desde Consultas de Salud.